Muy buenas tardes, compañeros maestrantes. En esta oportunidad avanzaremos en el contenido de lo que es la operacionalización de variables. En este caso, esta operacionalización de variables es una herramienta que nos sirve para descomponer el marco teórico conceptual, poder establecer temas y subtemas, y de estos temas y subtemas poder utilizar nosotros preguntas para poder llevar al trabajo de campo una boleta, una entrevista, una observación y poder recopilar los datos respectivamente. En este caso vamos a ver los aspectos conceptuales y tal vez también vamos a ver los aspectos prácticos para que ustedes puedan realizar su propia operacionalización. En primer lugar, diremos entonces qué es la operacionalización de hipótesis o variables. En este caso, comentarles de que podemos conocer en los diferentes libros tanto como operacionalización de variables o de hipótesis. Es la misma herramienta que vamos a utilizar. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando utilizamos la hipótesis, colocamos en la primera tabla que va a aparecer más adelante la formulación de la hipótesis. Y entonces de ahí en adelante inicia esta matriz que nosotros vamos a observar. Si utilizáramos operacionalización de variables, omitimos en este caso la hipótesis e iniciamos con la tabla en donde aparecen nuestras variables de investigación. ¿Qué podemos observar como concepto? Es el proceso por el cual nosotros transformamos lo que es o traducimos una variable en variables observables con la finalidad de poder medirlas en el trabajo de campo en las unidades de análisis. Aquí hay un aspecto muy importante. Quiere decir de que la operacionalización lo que hace es transformar los conceptos, o sea, la variable teórica, en variables observables. Y por eso decimos entonces de que vamos a utilizar nuestro marco teórico conceptual, colocamos los conceptos, temas y subtemas, y de esos sacamos preguntas, porque esas preguntas nos van a servir para observar y medir qué está sucediendo en el trabajo de campo sobre la variable que nosotros tenemos. Podemos decir entonces acá de que cuando nosotros formulamos preguntas para nuestra boleta, no hacemos preguntas del concepto de proceso de selección. ¿Cuál es la importancia del proceso de selección? Por eso lo operacionalizamos, porque aquí vamos a preguntar entonces, ¿aplican en su empresa proceso de selección? Para su empresa, ¿qué importancia tiene el proceso de selección? Entonces no se vuelve teórica, sino se vuelve observable, operativa esta variable. En este caso, en este esquema vemos que vamos a tener que identificar cuál es nuestra variable, cuáles son sus dimensiones, quiere decir temas principales, y cuáles son los indicadores, subtemas. En metodología entonces vamos a utilizar estos temas, dimensiones, que quiere decir los temas de la variable, y los indicadores, los subtemas de cada una de las variables que tenemos. Entonces aquí vamos a poder obtener nuestra variable, en este caso podríamos decir que es proceso de selección. La dimensión son los temas en los cuales se descompone proceso de selección y los indicadores van a ser los subtemas, quiere decir cómo vamos a tener la escala de temas, subtemas en cada una de las variables que nosotros estamos aplicando en nuestra investigación. Por lo tanto, ¿qué es una variable? Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o puede darse en grados o modalidades. Vean acá, por eso es variable. Cambia, puede darse en diferentes propiedades. Puede ser de que se dé en ciertos sujetos, por ejemplo, nos puede gustar algún tipo de programa, a unos mucho, a otros poco, a otros ni siquiera les gusta. Entonces es una variable que va cambiando en estos aspectos que nosotros vamos a necesitar. Y se puede presentar a través de grados o modalidades diferentes, porque nosotros podemos encontrar acá diferentes porcentajes de los aspectos que vamos nosotros a estar evaluando. Por eso es la importancia de medir temas.
porque no en todas las empresas, no en todos los sujetos se aplica con el mismo tipo de modalidad o los mismos tipos de grados, y eso es lo que vamos a obtener nosotros en nuestra boleta. Vamos a obtener porcentajes, cuántas personas sí les gusta, cuántas personas no les gusta, cuántas empresas sí lo aplican, cómo lo aplican, por qué lo aplican. Esa es la variable. Va a tener cambios específicos. Luego diremos entonces que para poder establecer este tipo de aspectos es importante conocer los conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases, en este caso, y que son susceptibles de identificación y de medición. Cuando ya nosotros obtenemos nuestros resultados, entonces vamos a tener los porcentajes de quienes sí utilizan, quienes no utilizan, quienes no respondieron. Entonces ahí ya tenemos la clasificación de estos individuos o de las empresas que nosotros estamos investigando en nuestro estudio. En este caso, ¿qué son las variables? Entonces se le llama variables a los constructos o propiedades que se estudian en las investigaciones comúnmente llamadas teorías. Entonces una variable es una teoría que va a tener variaciones en cuanto nosotros las vamos a estar midiendo específicamente. ¿Qué podemos tener entonces como variables? La pobreza es una variable porque se puede medir. Tenemos extrema pobreza, pobreza media y todas las características que pudiéramos medir de lo que es la pobreza. Luego también podemos medir los niveles de estrés, tiene cierta variación. También se puede medir la educación, educación media, educación técnico universitario, educación básica, educación a través de maestría, educación a través de doctorados. La producción también es una variable porque se puede medir cuántas son las cantidades que produce cada una de las empresas de cierto tipo de producción. La motivación también tenemos que es una variable porque se puede medir. Las ventas también se pueden medir. Aquí tenemos empresas grandes, industrias, tenemos pequeñas empresas, medianas empresas. Los niveles de costos también lo podemos hacer. En este sentido, todos los aspectos que puedan tener medición se convierten entonces en una variable. Quiere decir de que por eso nosotros necesitamos establecer estas características para poder observar cómo se encuentra actualmente nuestra variable de investigación en un estudio. Continuando con la exposición, entonces observaremos las características que tiene una variable. En este caso, las variables, en primer sentido, las vamos a encontrar nosotros en el título de nuestra investigación, el problema de investigación, el objetivo, la hipótesis de investigación. Veamos entonces que en cada uno de los elementos de nuestro estudio debe de incluirse la variable de investigación. Si dentro del título, el objetivo y la hipótesis no se encuentra nuestra variable, entonces no tenemos nosotros por qué investigarla. Mucho cuidado con esto. Solo tenemos que investigar nuestras variables de estudio. Las variables adoptan distintos valores, es decir, ser observadas y medibles, expresan diferencia entre los rasgos, atributos y cualidades de las unidades de análisis. Esto es lo que hace entonces la investigación, establecer los valores, los porcentajes que encontramos nosotros en un estudio. Las variables entonces también son enunciados que expresan rasgos, características de los problemas que son medibles empíricamente. ¿A qué se refiere cuando decimos que es empíricamente la medición? No es porque no seamos profesionales, sino que utilizamos una boleta, una entrevista, una observación para poder medir estos aspectos. Entonces, no es una medición, por ejemplo, en un estudio médico en donde se utilizan porcentajes adecuadamente para un medicamento, sino que utilizamos unas boletas para poder establecer esa medición empírica. Por eso se llama empírica. Las variables son susceptibles de descomposición empírica, es decir, pueden dividirse en indicadores, índices, subíndices e ítems que nosotros vamos a encontrar dentro del marco teórico. ¿Cómo se descomponen esas variables?
Estas variables no es que nosotros las descompongamos, sino que las teorías las descomponen los autores y por eso es necesario llegar a los libros y buscar los temas, subtemas, que cada una de las variables se puede descomponer. Quiere decir que nosotros no nos inventamos este tipo de indicadores y dimensiones que tenemos acá. ¿Cuál es la clasificación que encontramos de las variables? Según su naturaleza pueden ser cualitativas y cuantitativas, y también vamos a encontrarlas dentro de la investigación, que es una variable independiente, una variable dependiente y también incluimos una variable interviniente. En este caso, ¿cómo las podemos entonces mencionar de esta manera? Nos va a aparecer acá entonces lo que son las variables cuantitativas. Son elementos de variación que tienen carácter cualitativo, no numérico, por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, color, comportamiento social, características de las personas. En estos son cualidades que nosotros pudiéramos estar midiendo. Y cuando hablamos de las cuantitativas, son elementos de variación, tienen un carácter cuantitativo o numérico. Por ejemplo, el rendimiento escolar, la edad, el nivel de ingreso, el nivel de estrés, los niveles de ventas, los costos que se aplican. Entonces aquí son valores numéricos y por eso se convierten en variables cuantitativas. Luego podríamos mencionar entonces que según la función que cumplen en la investigación, la vamos a encontrar como variable independiente, llamadas causales, que es el factor que produce la variación o modificación de una variable dependiente. Se recuerdan que cuando veíamos metodología 1 hablábamos de causa y efecto. La causa entonces es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente, como lo vamos a observar acá. La variable dependiente entonces es llamada también efecto o condicionadas, es la que va a ser afectada por la variable independiente en los resultados. Quiere decir de que a mayor relación que tengamos de la variable independiente, mayor efecto que vamos a tener en la variable dependiente. Relación de causa y efecto dentro de una investigación. Y también encontramos el título de variable interviniente. En este caso también son llamados conectivos. Son aquellas que coparticipan en la variable independiente condicionando a la dependiente. Por ejemplo, aquí podríamos decir el nivel de estrés y su relación con el desempeño laboral. O podríamos decir también los costos y su relación con la rentabilidad de las empresas. Cómo condicionan entonces las dos variables y necesitan esas palabras que nos van a unir, que le llamamos conectivo, la cual se denomina en investigación variable interviniente. Aquí vamos a encontrar entonces un proceso de operacionalización. Ese proceso de operacionalización va a ser una secuencia que nosotros vamos a poder identificar en nuestro trabajo de estudio. En primer lugar, diremos entonces que es necesario traducir las variables en conceptos y definiciones teóricas. Por eso es que enviamos primero a hacer nuestro marco teórico conceptual. Necesitamos investigar en los libros cuáles son los conceptos, cuáles son las teorías que nos proponen los especialistas de estas temáticas. Luego necesitamos entonces definir las dimensiones en las cuales operan los temas principales. Quiere decir que una variable se va a descomponer por temas principales y a eso les vamos a llamar dimensiones y los tenemos que ubicar para poder posteriormente descomponerlos. Luego vamos a necesitar también observar cuáles son los indicadores, determinar los indicadores para poder medir los conceptos de los subtemas que tenemos por acá. Entonces acá lo que es importante es definir que necesitamos descomponer de lo general a lo específico cada una de las variables. Entonces lo general va a ser la variable, lo específico las dimensiones y también lo específico los indicadores, para que de esos indicadores podamos realizar preguntas. ¿Cómo se observa entonces esto en un aspecto específico de lo que nosotros vamos a tener? Tenemos nuestra variable, lo fundamentamos a través de las teorías
esas teorías vamos a identificar las dimensiones y aquí entonces tenemos la definición de los temas principales de esa variable para luego obtener entonces los indicadores. Esos indicadores van a ser subtemas, por lo tanto tenemos teorías, temas principales y subtemas principales. Ya teniendo los subtemas principales, entonces ya nosotros podemos hacer preguntas sobre esa base. Luego entonces vamos a tener un proceso de operacionalización de las variables. En este sentido podríamos indicar nosotros que vamos a descomponer entonces nuestro tema sobre lo que es el proceso de selección. Teniendo el proceso de selección, entonces nosotros necesitaremos definir su concepto y cómo se subdivide. Teniendo esa subdivisión, entonces ya nosotros podemos identificar las dimensiones. Hablando del proceso de selección, entonces voy a mi consulta del marco teórico y encontré que dentro de lo que es el proceso de selección se subdivide en la entrevista, pruebas técnicas y también pruebas físicas. ¿De dónde obtuve yo esa información? Esa información la obtuve de haber realizado un adecuado proceso de búsqueda de los libros para fundamentar estas teorías. Luego, teniendo esas dimensiones, entonces voy a obtener los indicadores y esos indicadores me van a permitir a mí entonces descomponer todavía de esos temas en subtemas. Vemos qué pasa aquí en la entrevista. La entrevista se descompone en entrevista inicial, entrevista de profundidad y entrevista final. De estos temas que tengo yo acá, ya puedo hacer las preguntas. Por ejemplo, su empresa realiza para la contratación entrevista inicial. Su empresa realiza para la contratación de personas entrevista de profundidad. En el proceso de selección, su empresa realiza entrevista final. Vemos entonces por qué se operacionalizan las variables. En este sentido, de un concepto que nos dio la búsqueda de los libros, sacamos las preguntas para convertirlo en la boleta que nosotros vamos a necesitar. Lo mismo va a pasar entonces con las pruebas técnicas. ¿Qué me dice la literatura? Que esas pruebas técnicas se descomponen en pruebas básicas, pruebas numéricas y pruebas psicométricas. Ya acá de cada uno de estos aspectos sacamos también preguntas. Luego vamos a tener entonces que las pruebas físicas se descomponen a través de pruebas de resistencia, pruebas de velocidad y pruebas de fuerza que nosotros podemos aplicar en algún tipo de proceso de selección. Estas hay que llevarlas entonces a una boleta y hacer esas preguntas específicas para que nosotros podamos identificar adecuadamente nuestro cuestionario con preguntas de suma importancia. Continuando con el tema, entonces necesitamos acá realizar a lo que le llamamos una matriz. Esa matriz es la matriz de la operacionalización de las hipótesis o de lo que es la operacionalización de las variables. Y observamos por acá estos aspectos de suma importancia. Primero colocamos en la columna esta la variable que estamos nosotros tratando de descomponer. En esta otra vamos a colocar las dimensiones, aquí vamos a colocar los indicadores, luego generamos preguntas y luego los instrumentos que vamos a aplicar y quiénes serán los sujetos de investigación. Esta matriz es necesaria realizarla de esta manera e ir llenando los elementos que nosotros tenemos en nuestro marco teórico. Luego, ya teniendo la variable, ¿cuáles son las dimensiones? Voy a mi teoría y me dice que se descompone en entrevista, pruebas técnicas y pruebas físicas, como lo veíamos anteriormente. ¿De dónde obtuve esta información? De la búsqueda adecuada del marco teórico en los libros de los especialistas que yo tengo. Ahora necesito llenar la siguiente columna, entonces va a aparecer que entrevista se descompone a través de entrevista inicial, entrevista de profundidad, luego las pruebas técnicas se descompone de pruebas básicas, pruebas psicométricas y las pruebas físicas se descomponen en prueba de resistencia y pruebas de velocidad. En este sentido, solo es un ejemplo,
porque cada una de las variables se va a descomponer por dimensiones más amplias y por indicadores más amplios también. Entonces solo es un ejemplo que tenemos para la ilustración de acá. ¿Qué sucede ahora? Que ahora entonces, ya teniendo estos indicadores, ya procedo a hacer preguntas de cada uno de los aspectos que tengo yo acá. ¿Qué sucede? Que de entrevista inicial yo voy a hacer 2 preguntas o más preguntas. En este caso, realiza entrevista inicial. Aquí en este sentido podría ser, ¿realiza su empresa entrevista inicial? La otra pregunta, de su empresa, ¿quién realiza la entrevista inicial? En la otra podríamos tener acá entrevista de profundidad. En el proceso de selección aplican entrevista de profundidad. Luego acá, en las pruebas básicas, en el proceso de selección aplican pruebas básicas. ¿Qué tipos de pruebas utiliza su empresa? En pruebas psicométricas, ¿aplican pruebas psicométricas? ¿Qué tipos de pruebas psicométricas aplican? Prueba de resistencia, ¿qué tipos de pruebas de resistencia realiza en el proceso de selección? Y en las pruebas de velocidad, ¿qué tipos de pruebas, de resistencia realiza en el proceso de selección? Veamos entonces de dónde surgen cada una de las preguntas que nosotros necesitamos. Estas no nos las inventamos. Vean que entonces es por eso la operacionalización. Se descomponen en variables, dimensiones e indicadores para obtener las preguntas que tenemos por acá. ¿Qué sucedía anteriormente cuando en la licenciatura o en otro trabajo de investigación nosotros queríamos hacer nuestras preguntas? Lo primero que hacemos es coloque su nombre, cuál es su edad, cuál es su profesión, cuántos años tiene de trabajar en la empresa. Muy bien, pero ¿cuándo vamos a iniciar a preguntar sobre nuestra variable proceso de selección? Esas preguntas, si no son necesarias, no se aplicarán, porque lo que queremos nosotros es investigar sobre las variables de nuestra investigación. Pero si no se ha hecho un adecuado proceso de búsqueda de literatura, nosotros lamentablemente no vamos a obtener buenos indicadores, buenas dimensiones para poder obtener nuestras preguntas. ¿Qué hacemos en la última columna que tenemos por acá? Se incluye quiénes serán los sujetos y qué instrumento vamos a utilizar. Entonces estas preguntas me las va a contestar el gerente de recursos humanos o el encargado de personal, y va a ser por medio de un cuestionario. Estas otras también me las va a responder el gerente de recursos humanos o el encargado de personal por medio del mismo cuestionario. A lo mejor en otro podría ser de que en esta otra columna aparezca que estas las van a responder los colaboradores de la empresa que han sido recién contratados, también por medio de un cuestionario. Entonces aquí vamos definiendo quiénes serán los que van a responder este tipo de preguntas en la boleta o el instrumento que estamos definiendo. Estas preguntas quedan en esta matriz o en este cuadro que tenemos por acá, y luego entonces en este tipo de aspecto vamos haciendo nuestra boleta, pasando cada una de las preguntas a las boletas, y aquí es en donde ya las preguntas las convertimos en pregunta abierta, pregunta de opción múltiple, pregunta cerrada, de escalas de Likert o escalas de Bosworth, que lo estaremos viendo la próxima semana. Ya nosotros seleccionamos estos aspectos que tenemos por acá. Muy bien, compañeros, en este caso esta es la presentación del día de hoy. Es la importancia que tiene la operacionalización de variables para poder nosotros obtener nuestras preguntas que nos van a servir para poder hacer nuestra boleta, el orden de las boletas que nosotros tenemos, y a quién se les va a preguntar en el trabajo de campo que nosotros estamos realizando. Es importante entonces que iniciemos a hacer nuestra operacionalización, saquemos nuestras preguntas y la otra semana, cuando ya veamos tipos de preguntas, las podamos ordenar adecuadamente. En este caso, comentarles que quien valida este tipo de instrumento es su asesor. Nosotros revisamos las preguntas, claro que lleve un orden metodológico adecuado, pero el asesor va haciendo un determinado, le llamamos nosotros validez de constructo y validez de confianza del tema,
para que él vaya estableciendo qué preguntas se pueden realizar en nuestro trabajo de investigación. Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo vamos a estar observando el día sábado dentro de lo que es la sesión por medio de Meet que estamos nosotros realizando. Una feliz tarde y muchas bendiciones.